Tengo entre mis manos uno de esos libros que, a pesar de su juventud, comparándolo pues con otros grandes clásicos, ya es eso, un clásico. La España extraña, un viaje por los misterios que permanecen vivos en nuestra geografía. Fue publicado en 1997. Los autores son Javier Sierra y Jesús Callejo. Iban además avalados, en aquella época era importante para cualquier cosa que hablase de misterios españoles, por un prólogo de Juan García Tienza. Y era un libro valiente, porque se puede decir que con él empezó de nuevo la publicación casi masiva de trabajos que intentaban buscar cosas extrañas y no muy lejos, en nuestro propio país. Creo que nos escucha ya nuestro querido amigo, coautor de este libro, Javier Sierra. Javier, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Bueno, imagino que un libro que, guardas, si tienes por él, un inmenso cariño. Fue un libro que venía después de tu primera obra sobre Roswell. Un libro que nos enseñaba nuestro propio país con otros ojos, ¿no? Y un libro que además no tenía nada que ver con otras guías famosas y otros libros que habían sido importantes a principios de los años 80. Bueno, La España extraña nació como un proyecto ambicioso que pretendía elaborar un atlas de los misterios españoles menos conocidos. En este caso, en el caso del volumen de La España extraña, es un atlas de los misterios celestes y de lo muy influyentes que han sido en muchos aspectos de nuestra cultura. Por ejemplo, La España extraña acuñó neologismos para su época, como por ejemplo el de las luces populares, una serie de fenómenos que se han visto pues prácticamente desde la Edad Media hasta nuestros días y que crónicas, incluso escudos de armas de ciudades los han recogido. Es el caso, por ejemplo, del escudo de armas de Teruel, en cuyo blasón se puede ver un toro con una estrella encima que rememora una leyenda del siglo XII que se refiere a la fundación de la ciudad de Teruel, en la que un grupo de soldados de la Corona de Aragón observaron un bóvido caminando en el borde de una muela de una montaña truncada, con una estrella muy brillante, refulgente, caminando sobre el toro. El caso no es único, también encontramos episodios similares en esa misma época histórica, en el siglo XII, en Cuenca, y por lo tanto el escudo de Cuenca, si lo miramos con atención, nos mostrará otro de esos objetos o luces populares, o incluso, como también los llamábamos en otra parte del libro, ovnis, objetos religiosos no identificados, porque muchos de ellos dieron pie incluso a la creación de leyendas religiosas que con el tiempo se han convertido en peregrinaciones y en motivo de fe. ¿Alguna vez, estando a solas, has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3, Iker Jiménez. Cadena Ser. Hola. Hablamos con Javier Sierra, nuestro querido compañero y autor de este libro, La España extraña. Yo creo que Javier hizo dos cosas junto con Jesús Callejo. Todo el libro es maravilloso, lo estaréis hojeando ahora mismo, lo tendréis en vuestras manos, pero hay dos apartados que realmente se han quedado con el tiempo, han destacado. Fue una, investigación que abrió nuevas fronteras. Uno, las luces populares, como tú comentabas, Javier, y otra cosa muy interesante, de la que luego se ha hablado mucho, que son las entidades protectoras. Curiosísimo ese capítulo, ¿no? Sí, el caso de las entidades protectoras fue fruto de una investigación de campo. La España extraña no solo es un libro fundamentado en una sólida documentación bibliográfica y en expurgar documentos de antiguos archivos de distintas localidades españolas, sino también en una investigación de campo. Y lo de las entidades populares es algo insólito. Todo comenzó en un pueblecito pequeño, casi una pedanía de Cuenca llamada El Picazo, en el que en los años 80 desapareció una muchacha que a la vuelta de su aparición, es decir, estuvo 3 días perdida, contaba que había sido protegida por una misteriosa señora luminosa. Curiosamente, idéntico episodio se registra en otro pueblecito pequeño de Albacete, Arroyo Sujayal, al que también acudimos Jesús Callejo y yo para investigar, y se había producido muchos años antes, casi a principios de siglo, en la localidad alicantina de Rojales, cerca de Torrevieja, con un episodio que casi deriva en una romería popular. La curiosidad que tienen todos estos casos es la coincidencia de factores. Mujer brillante, protectora, extraña, que termina siendo identificada con la Virgen del Carmen en unos lugares y con una aparición angelical en otros,
que salva del frío y del hambre a niños de corta edad, en torno a los 8 años más o menos, que reaparecen tras varios días perdidos en el monte. Es extrañísimo que esos casos, que tienen nombres y apellidos, que son personas que viven o cuyos descendientes todavía viven, sus relatos van más allá de la leyenda urbana. No es algo intangible, no es algo a lo que no se pueda acudir a investigar o a interrogar. Son casos que estuvieron ahí y que nosotros recogimos. Curioso también, Javier, el panorama que ofrece la conexión permanente entre figuras religiosas, por ejemplo, Sor María Jesús de Ágreda, a otro nivel el famoso cura de Bargota, y la relación con el misterio. Nos enseñasteis, Jesús y tú, otras biografías distintas, oscurecidas, y que luego además dieron frutos de investigación en futuras obras como La Dama Azul, ¿no? Sí, nos dimos cuenta de que nuestra historia, por muy aséptica que la pretendamos pintar, por muy racional que creamos que es, en realidad está sembrada de episodios verdaderamente extraños, inexplicables, sobrenaturales, y que han condicionado mucho nuestra manera de entender el mundo. Por ejemplo, y es un dato que dábamos en La España extraña que a mí me parece escalofriante, solamente durante el siglo XX se produjeron en Europa, América y África 250 apariciones de la Virgen o presuntas apariciones de la Virgen, todas ellas con muchas cosas en común. Por ejemplo, la obsesión que tienen prácticamente desde la Edad Media hasta nuestros días esas apariciones por marcar un lugar. A lo que invitan siempre esas apariciones es a señalar un punto geográfico concreto sobre el que construir una basílica o un lugar de culto. Y si se investigan esos lugares sobre los que se plantaron, digamos, desde lugares de peregrinación hasta catedrales o seos, como por ejemplo la del Pilar de Zaragoza, descubriremos que son lugares donde hay importantes anomalías geomagnéticas. Esto es muy interesante porque, investigado con los ojos del siglo XX, descubrimos que esas apariciones antiguas marcaban lugares en los que, por ejemplo, la existencia de corrientes de aguas subterráneas o de campos magnéticos alterados podría llegar a alterar el estado de conciencia o de percepción de muchas personas, invitándolas a tener visiones o alucinaciones. Y esto nos llamó muchísimo la atención porque es algo que se repite también sistemáticamente en muchos lugares del mundo. Oye, Javier, terminamos pues con una pregunta que yo creo que es clásica cuando uno ve sus criaturas literarias pues a años vista. ¿Qué recuerdas con más cariño de este libro, del proceso de la investigación? ¿Qué detalle te gustaría que se recordase especialmente de la labor que hiciste en La España extraña? Bueno, yo creo que a mí me gustaría que se recordase el sentido del humor también que nosotros imprimimos en este libro. Es un libro en el que hablábamos de muchas cosas tremendas, pero todas con una óptica muy abierta, muy juvenil, muy fresca. Y por ejemplo, hablábamos de una cosa, fue un capítulo con el que nos reímos mucho, pese a que es un tema muy serio, que es, por ejemplo, el de los milagros eucarísticos. A partir del siglo XII, en toda la península ibérica, se suceden milagros eucarísticos, algunos de una trascendencia brutal. Por ejemplo, el de los corporales de Daroca, que todavía hoy se venera. Los corporales de Daroca obedecen a un milagro en el que varias sagradas formas, varias hostias consagradas, se desvanecen en un paño y dejan su mancha de sangre sobre ese paño. Ese paño todavía hoy se venera en esa localidad zaragozana de Daroca. O, por ejemplo, en Zamora todavía hay una iglesia en la que se puso una reja en el siglo XIII para que no volvieran a salir volando varias hostias consagradas que desaparecieron por ese rinconcito de la iglesia después de un incendio. Ese capítulo nosotros lo llamamos Milagros de la Hostia con perdón. En La España extraña, un viaje por los misterios que permanecen vivos en nuestra geografía, escrito por Jesús Callejo y nuestro amigo Javier Sierra. Bueno, ambos son amigos, por supuesto, de este programa, de esta colección, y por eso hemos elegido este volumen que, como decimos, ya se ha ganado por derecho propio la categoría de clásico. Javier, un abrazo muy fuerte, amigo. Un fuerte abrazo. ¿Estás seguro de todo lo que ves y oyes? ¿Y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Ya estamos en ambiente,
Roberto Cuadrado, nuestro piloto en la nave del misterio, en esta biblioteca, Enigma sin resolver, La España extraña. Lo decimos de nuevo, un libro que ya es inmortal como casi todos los libros, pero no se recuerdan más que otros. Para esta colección es un lujo contar con tal cantidad de casos, de cifras, de datos, de sensaciones, un libro de viaje. Además, yo creo que motivó muchas cosas, que muchos creímos que se podían hacer este tipo de aventuras y nos animamos, también espoleados por este volumen. Ahora vamos a hablar con otro querido amigo, pasamos de un querido amigo a otro. Es Francisco Contreras Gil. Francisco, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Porque yo creo que tú has llevado a cabo estás llevando a cabo una labor que se complementa perfectamente y que puede ser el mejor espejo para la gente que no solo quiera disfrutar de este libro, sino del sentido y el espíritu profundo de este libro. Nuestro compañero Francisco Contreras lleva muchos años investigando estos fenómenos. Muchas veces además atraído por la historia de los propios lugares, por la conexión con lo religioso, y yo creo que encarna como nadie, como Jesús o como Javier Sierra, el amor por lo desconocido en su propio país. Y yo creo que ya también es hora de rendir un homenaje a la gente que, bueno, pues valientemente no solo realiza reportajes, no solo llena páginas, sino que también deja en cada una de ellas parte del espíritu del buscador. Yo creo que el espíritu de este libro, Francisco, y de los libros que venían antes, porque estamos recordando, yo estoy viendo ahora las tapas y estoy recordando otros clásicos, ¿no? Como La Guía de la España Sobrenatural, de Carlos Pascual, por supuesto La Guía Mágica, de Juan García Tienza. Oye, ¿tú cómo crees que nos influyeron todos estos libros? A ti personalmente, que yo creo que tú eres la persona que más ha viajado en los últimos años, sin lugar a dudas, en nuestra piel de toro, y siempre a pecho descubierto y sin red, yo creo que han sido muy importantes, ¿no? Estos libros que a uno le animaban, le hacían querer buscar, le hacían querer encontrarse con el misterio y vivirlo en su propia coordenada, ¿no? ¿Hasta qué punto han sido importantes libros como La España extraña para ti, Francisco? Hasta el punto de que La España extraña, La Guía Mágica de España de Tienza y La Guía Sobrenatural van siempre en la mochila cada vez que hago un viaje, ¿no? No son libros al uso, son cuadernos de bitácora, nunca mejor dicho, donde siempre descubres un pequeño detalle para viajar y descubrir cosas desde otra perspectiva. Uno puede visitar una ciudad y quedarse en lo superficial, ¿no? Pero con libros como estos lo que descubres es que hay otra ciudad allá donde vayas. Cualquier catedral la puedes ver con otros ojos. Puedes visitar un museo y descubrir piezas que jamás pensabas que podían estar ahí. Y todo ello relacionado con el misterio. Todas las ciudades guardan secretos, algo insólito, arquitectura sagrada y mágica. ¿Aún es posible, Francisco, en este siglo XXI, donde todo parece que está ya conocido, mapeado, satelitizado? Es tan sencillo. ¿Qué ejemplo te podría poner? Podríamos ir a Valladolid y visitar una de las copias de la sábana santa que hay en Valladolid, o en Torres de la Alameda, o en Campillo de Aragón. Sábanas supuestamente milagrosas, creo que hay alrededor de 40, casi 42 o 43 por toda España. Carmen Porter lo sabe bien, que ha visitado más de una. Copias milagrosas por contacto, como quería hacer la Casa de Saboya. Podemos visitar, hablaba Javier de milagros eucarísticos, ¿no? Quizás el gran milagro eucarístico lo tengamos en el Cebreiro, en pleno Camino de Santiago, ¿no? Donde se conserva en un relicario realizado por los Reyes Católicos, se conserva esa bandejita donde la Sagrada Forma se transformó en carne, y ahí está. Hay muchas formas de ver una ciudad o un pueblo, y hay muchos secretos que buscando un poco información en libros como estos te abre un campo maravilloso. No vuelves a ver la ciudad con los mismos ojos. Yo creo que Javier y Jesús en este libro, que además es un libro que produce luego un estallido, año 97, en las futuras finales de los 90, principios ya de esta década del 2000, hace que muchos nos hayamos incorporado a la escritura de libros. Son libros, como digo, que animan, ¿no? Y que dan sana envidia en su tiempo y en su momento para decir, caramba, lo han hecho jóvenes colegas nuestros, ¿por qué no? Y eso es lo que hace en el fondo, lo que es generar un pistoletazo generacional, ¿no? Y todos estamos metidos en este barco. Esperemos que otros continúen en esta senda, porque es descubrir nuestro propio país, ¿no? De una forma distinta, de una forma diferente. Pero fíjate, Francisco, yo recuerdo perfectamente, y lo estamos haciendo para que ustedes vean todo lo que hay volcado en un libro como La España extraña, que es uno de tantos con tanta importancia y sin menos importancia. Es decir, una serie de obras que han marcado un montón de jóvenes y no tan jóvenes. Tú, por ejemplo, hace no mucho tiempo estabas en uno de esos momentos álgidos que yo recuerdo radiofónicamente en este mismo programa, en Milenio 3,
cuando conectaste desde la Catedral de Burgos. Y uno de esos momentos que uno vive con una especial, que luego lo recuerda, ¿no? Con una especial emoción, ¿no? Porque en las ondas se transmitía esa sensación de estar viviendo la España extraña de verdad, la España mágica, la España desconocida, que era cuando descubriste y nos decías que tenías entre las manos ese dossier sobre los casos del Cristo de Burgos, donde se decía que había varios muertos resucitados. Ese momento exactamente, ese momento es como conectar con la esencia de la España extraña. ¿Tú crees que esa esencia, ese espíritu inmortal, que a veces une religión, como tú decías, arquitectura sagrada, que esa sombra que aparece de vez en cuando y que quizá estamos matando con no hacerla caso, está ahí, se puede encontrar, se puede quedar con ella, se puede uno citar con la España extraña? Lo que pasa es que va muy ligado también a la búsqueda personal y a la curiosidad, a la capacidad de sorpresa, de expectación. Uno puede entrar en la Catedral de Burgos y ver la Catedral de Burgos como un edificio arquitectónico fantástico, con sus propiedades, con las figuras, con las esculturas, con su fachada, con 1000 detalles, ¿no? La supuesta tumba del Cid y un montón de cosas. Pero también puede ver la Catedral de Burgos desde otra perspectiva. Esa otra perspectiva está en libros como estos. Yo recuerdo cuando llegué a la Catedral de Burgos que había que indagar y rebuscar información sobre el Señor de Burgos, ese Cristo milagroso, ¿no? Y bueno, pues igual que yo lo han hecho muchos otros, fue un momento muy especial porque era la primera vez que tenía un documento así entre mis manos. Conseguí llegar al archivo, hablar con el director del archivo y me sacó, jamás se me va a olvidar, es lo que contamos, un libro con una pasta color ocre, ponía número 36, un sello que era de la Santa Inquisición. Abrí la hoja y el primer titular era: hay en este libro 18 muertos resucitados. Lo que descubres ahí jamás se cuenta en libros oficiales. Los casos supuestamente de resucitados, de milagros, historias fantásticas, casi inexplicables, muchas de ellas que rozan lo divino y lo humano y que te plantean otra realidad, pero que descubrirlo es maravilloso porque se te presenta un Cristo milagroso que es culto o que es devoción de miles de personas, pero muy pocas conocen que hay ese libro, que ese libro se puede consultar y ese Cristo ya no lo ves igual. Después de leer ese libro, cuando uno tiene al Señor de Burgos delante, cambia todo. Ocurre también en la Catedral de León. La catedral tú entras en la Catedral de León y si te vas fijando en pequeños detalles, descubres una catedral distinta a la que todos hemos visto, con esas vidrieras, ¿no? Fantásticas. En una de esas vidrieras está un pequeño dibujo de uno de los grandes alquimistas, que es Nicolás Flamel. Qué curioso. Pero es algo que pasa desapercibido, a no ser que uno rebusque y curiosee libros como La España extraña, como la guía sobrenatural de Carlos Pascual, o la guía mágica de Atienza, ¿no? Esos pequeños detalles muy heterodoxos. ¿Los consideras tres clásicos? Sí, yo los llevo siempre, Iker, siempre. Tú lo sabes bien, pero yo los llevo en mi mochila. La España extraña por encima de cualquier otro, porque además hay algo en este libro que no lo hay en los demás. Jesús y Javier disfrutaron tanto haciendo que al final de cada capítulo hay una invitación, un reto para el lector. Este es un libro interactivo que debe viajar con aquel que busque misterios o que busque ir más allá. Hay cuadernos de bitácoras señalándote más puntos, más pistas, donde continuar más lugares donde continuar la investigación, pero esa investigación la debe continuar el lector. Eso es lo bonito y lo genial de este libro. Ellos hacen resumen, porque abarcar todo sería imposible, pero ellos dan pequeñas pistas para que cada lector siga ese viaje por la España extraña y que la España extraña siga creciendo. Es quizás lo más fascinante. Pues la verdad es que estamos sondeando no solo un libro en esta ocasión, sino lo que hablamos, un espíritu que ha enganchado a muchos viajeros y que ha hecho que se mire todo lo que nos rodea con otros ojos. Y mira que tenemos cosas en España. Te da la sensación, Francisco, de que muchos de los fenómenos de lo que fue ordenado o denominado religión serían explicables con otros ojos también hoy en día, bajo ese perímetro que podríamos llamar de los fenómenos paranormales, de los fenómenos inexplicables, y que fueron tomados como milagro, como hechos sobrenaturales, siempre con santos de por medio. Es decir,
que son la marca y el recuerdo en este país de tan amplia y bellísima devoción religiosa, son el recuerdo de que los fenómenos extraños están con nosotros conviviendo desde hace muchos siglos. Mismos fenómenos en diferentes épocas, catalogadas en función de la cultura, la ideología, las creencias. Esas apariciones angelicales en Montserrat, esas luces en Montserrat, en Teruel, que llegaron a reproducirse en el escudo, como nos contaba Javier, o en el escudo de Cuenca, esas luces en Santiago de Compostela, ahora, o hace 10 años, serían catalogadas dentro de la casuística de los objetos volantes no identificados. Es decir, mismos fenómenos, diferentes épocas... Nadie lo tomaría como un milagro en esta sociedad tecnificada de hoy en día, ¿no? Exacto. Traslada ese mismo fenómeno luminoso a cualquier otro fenómeno, por ejemplo, de apariciones, los resplandecientes, creo que lo llaman Jesús y Javier en el libro, ¿no? Esas pequeñas apariciones de damas luminosas que cuidan a los niños, como a Carmen Romero, la niña de Piba, a Antoñita Samayo en Arroyo de Sujabal, a Encarnación en Rojales, ¿no? En función de la época serían apariciones de la Virgen, en un momento concreto, con una cultura concreta. ¿Y para ti en esta época qué son? La muestra de que la realidad es más amplia de lo que creemos. Hay un capítulo que es estremecedor. Yo además tuve la fortuna, y creo que lo decían por aquí Jesús y Javier, de colaborar con este libro, con el caso que comentabas ahora de Arroyo Sujayal, ¿no? De esa niña... Toñita Tamayo. Exacto. Que desaparece, pasa varios días completamente en paradero desconocido, el pueblo se organiza, intentan buscarla. Estamos hablando de una sierra albaceteña a 6 bajo cero. Y aparece esa niña y lo que recuerda es hospitalizada. Lo vais a ver aquí en estos recortes que yo mismo pude pasar a Javier Sierra, recortes impresionantes de las revistas 10 minutos y lecturas en sus páginas interiores. Salía el padre, salía la niña con una carita ahí con varias marcas del frío, pero perfectamente, sin desnutrición, y solo recordaba a una mujer vestida de blanco que la estuvo casi acunando y que desapareció cuando la gente fue a su búsqueda. Incluso la sensación de que es imposible que un organismo de esta niña de 3-4 años hubiera sobrevivido en esas circunstancias en plena Sierra de Alcaraz. Pero como tú decías, Francisco, en la España extraña vamos a encontrarnos otros casos parecidos de damas protectoras. Bueno, ¿esto qué es? ¿Estos seres qué pueden ser? Quizás es lo más absurdo del misterio, ¿no? Hay algo sorprendente, Javier. ¿Y por qué esa niña y no otra? Porque muchas niñas se pierden en el monte y niños y mueren. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ¿Tiene que ver el lugar? Seguramente no creo que sea el lugar. Estar en el momento adecuado, a la hora precisa, y es como una especie de varita mágica. Yo creo que es eso, ¿no? Ellas, en un momento determinado, parece que abren una ventana, o se les abre una ventana y luego se les vuelve a cerrar. Una ventana que no sabemos a dónde va ni a dónde conduce. Pero sí hay cosas muy curiosas. En todos los casos describen las mismas situaciones. Parece que se pierden, que aparecen en lugares que no conocen. Van por un camino y aparecen en un monte. Siempre aparece un ser luminoso. Normalmente lo identifican como una mujer, en un primer momento, resplandeciente, que les da calor, no solamente calor físico, sino calor humano. Sienten una extraña paz interior, no tienen miedo. Las conversaciones que hay durante las horas que están viviendo esa experiencia son muy sencillas, siempre de tranquilidad, que no se preocupen, que nada va a pasar. En algunos casos adelantan lo que va a ocurrir. Dentro de un rato o luego te volverás a casa. Y lo más curioso es que desaparecen en lugares completamente inhóspitos. Tanto en Albacete como en Rojales, una niña de 5, 6, 7 años no puede sobrevivir a una madrugada con 6 grados bajo cero. Lo más sorprendente es que todos los casos, las niñas aparecen perfectas, sanas y salvas, venciendo todo tipo de inclemencias meteorológicas. Luego viene la segunda parte. Ellas, cuando cuentan la experiencia, esa experiencia es interpretada por su entorno familiar. Y curiosamente se relaciona con lo que contábamos antes. El entorno familiar es quien identifica a ese ser que cuenta la niña que ha visto como alguien celestial, en este caso la Virgen. Hay una cosa que es muy curiosa, que es que en ocasiones estas niñas, que fueron niñas en su mayoría, en todos los casos que hemos visto prácticamente,
tuvieron problemas cuando contaron esta historia. Es más, cuando intentamos ponernos en contacto con ellas, tiempos ninguna quiere volver a recordar. Hay una experiencia que se torna distinta con el paso del tiempo, quizá por la incomprensión social de la cual son partícipes todos los testigos, desgraciadamente, en este país y en otros muchos, ¿no? Pero fíjate, yo cuando te escuchaba ahora, Francisco, hablando de estas cosas que aparecen en la España extraña, me está dando cuenta de una cosa. Dice, ¿cómo es posible que en ciertas culturas, como la nuestra, por ejemplo, se descalifique esto y luego, por ejemplo, haya una creencia en un personaje, en esos personajes que no sabemos hasta qué punto son leyenda, desaparecen, se disuelven después de pasar el tramo de la infancia? Pero caramba, ¿quién no ha creído en el ángel de la guarda? ¿Qué es el ángel de la guarda? Los amigos invisibles. Siempre han estado ahí, llamados... Pero la figura del ángel de la guarda está descrita perfectamente en estos casos. Es como si la niña viese algo... A su ángel de la guarda. Exacto. Bueno, dentro de estos casos, quizás a mí el que más me sorprende, fíjate, es el de Rojales. Me decías, ¿es la ciudad? En Rojales yo creo que sí. Rojales es un caso aparte dentro de los resplandecientes, porque la desaparición ocurre, creo, en 1800, pero en Rojales en el 36 hay una aparición mariana fascinante y de la que se habla aún muy poco. Creo que Carmen Porter ha dado algunos datos en algunos de los programas de Milenio, ¿no? Estamos hablando de que todo un pueblo ve una figura luminosa encima de un árbol al final del pueblo, constatado en documentos oficiales por los cronistas de Rojales. Y yo he podido ir a Rojales y no es uno ni dos, sino 20, 30 personas que te hablan y te describen la misma figura en ese mismo árbol en 1936, un árbol que además fue talado y desapareció. Rojales podría tener algo fuera de lo normal, ¿no? Y yo creo que hay otra realidad que se puede ver desde diferentes formas, interpretar desde diferentes puntos, pero está ahí. Solamente hay que buscarla. Y en estos libros lo que encuentras son pistas para encontrarla y que tú la puedas ver, tocar en los casos que se pueda ver y tocar, ¿no? Vas descubriendo una España diferente. Ahora parece que está muy de moda las rutas del misterio, ¿no? La geografía sagrada. Es muy bonito descubrir que no hace falta irte a Egipto y ver las pirámides, a Argentina o a Perú para ver, o a Chile, los Moai, las piedras. España tiene cosas maravillosas, escondidas, semiocultas, que no hemos sabido ver. Y que quizás lo más bonito es descubrirlas así, ¿no? Como una sorpresa, como algo que no te esperabas. Como un guiño del destino en cada uno de tus viajes con estos libros que te aporta algo más a ti como persona o como descubridor o curioso. Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado. Milenio 3, Cadena SER. Pues aquí estamos disfrutando mucho con esta especie de introspección personal en los enigmas de la España extraña. Fíjate, tenía por aquí, Francisco, y tú que viviste en Valencia, mira, aquí he encontrado el recorte. Antoñita Tamayo. 3 días y 3 noches perdida en la Sierra de Albacete. Ella dice, una señora muy guapa, vestida de blanco, me tapaba con la mano y me daba agua. Qué cosa más curiosa. Un reportaje de Da Costa, 26 de enero 1980, la revista Semana. Y si te parece, vamos de titular a titular, y yo sé que, como a mí, te emocionan mucho estos flashes de la prensa, ¿no? En cuyos titulares parece que está reflejado un momento, una historia, un detalle. Te lo voy a leer y luego me das tu opinión, ¿vale? Viene en esta obra que estamos intentando diseccionar amablemente para todos vosotros y que disfrutéis luego, y como decía Francisco Contreras, nuestro invitado hoy junto a Javier Sierra, pues para que luego podáis hacer vuestras propias averiguaciones, que quizás es lo que cuenta realmente. Fíjate, Francisco, dice, 13 de febrero de 1990, portada de Sociedad del periódico El Mundo, y dice, 4 jóvenes visionarios valencianos dicen que el fin del mundo está próximo. Los ángeles de Paiporta. Así se lo han dicho a decenas de ángeles con los que hablan desde hace 2 años. Y dice el antitítulo, en Paiporta el suceso se vive entre la incredulidad y el escepticismo. Los ángeles con los que mantuvieron contacto tienen la apariencia de personas normales. Afirman ser completamente distintos desde la primera aparición. Y yo te pregunto, hay algunos temas que también han desaparecido como si fueran tragados por la tierra, ¿no? Tú, como digo, has vivido y has ejercido tu profesión divulgativa en Valencia,
Y es una pregunta que curiosamente se repite en muchos programas de Milenio 3. Nos llega muchas veces, de vez en cuando, perdida entre tantos mensajes. ¿Qué fue de los Ángeles de Paiporta? Esto fue un fenómeno que se disolvió, pero que tuvo también su polémica, ¿no? Como tantos otros grupos que desaparecen, ¿no? Fue un fenómeno mediático sin precedentes, sobre todo porque los 4 jóvenes se presentan en Paiporta y anuncian el fin del mundo. No, lo que pasa es que como tantos otros grupos mesiánicos de corte apocalíptico, sé que me van a estar, que escucharán lo que digo y se enfadarán conmigo, pero bueno, no llegó a nada, ¿no? Tras ese anuncio del fin del mundo y aquí estamos todos, pues se perdieron en el tiempo y dejaron de ser noticia pues para casi todos los rotativos. Fue una historia muy rara en cuanto a su origen, ¿no? Es muy complicado porque hay diferentes conexiones a nivel de experiencias de visitantes de dormitorio, de mensajes subliminales. Hay una especie de contacto como espírita que luego van transformando en angelical, incluso extraterrestre. Ellos siguen trabajando, ¿eh? ¿Siguen? Sí, no te puedo dar, no estoy autorizado a dar muchos datos. 2 de ellos están en Mallorca. Seguramente contemos con alguna entrevista o por lo menos rescatamos cuáles fueron esas experiencias, pues a pesar de la polémica. Estaba notando aquí, fíjate, a pesar de la polémica, 2 de ellos viven en Mallorca y siguen teniendo contactos. Para resumir, el gran final de Los Ángeles de Paiporta es el libro de las 2000 páginas, donde supuestamente se va a contar toda la gran verdad de la humanidad, incluso cuál es el final de nuestros días, ¿no? Hasta que no fallezcan todos los que supuestamente son los etiquetados Ángeles de Paiporta, ese libro no verá la luz. Ah, esa es una especie de profecía, o sea, hasta que todos no estén muertos... No se podrá dar a conocer al mundo, pero será un libro apocalíptico, mesiánico, en el que como tantos nos condenaremos, ¿no? También eso es parte de la España extraña, ¿no? Claro, el hecho de que exista el fraude dentro del misterio no significa que no haya casos reales que te comprometen y que te hacen reflexionar. ¿Pero tú crees que es un fraude consciente o que ellos creen lo que están viviendo? Ellos creen lo que están viviendo. Por lo tanto no es un fraude. Inconsciente. Hay muchas clases de fraudes. El económico, en el que buscas el publicitario, pero hay un fraude inconsciente. Tú puedes vivir a lo mejor un poltergeist y ser producto de cualquier tipo de error técnico que tú desconoces, con lo cual te genera un momento de expectación sin igual, pero porque te faltan argumentos, ¿no? Oye, hubo más polémica en el caso de Los Ángeles de Paiporta. Hubo diferentes investigadores valencianos, creo que la asociación Avipo fue quien lo vio, con unas conexiones más raras, supuestamente pseudosectarias de otro calibre, pero bueno, como eso se quedó ahí en el aire, fueron muchas especulaciones, mejor no especular, ¿no? El caso es que, bueno, marcaron una época, generaron un boom, y ahí se quedó. Ellos siguen funcionando, ¿eh? Da la impresión, mira, ya sabes tú que nadie se escapa al cuaderno de campo, Francisco, y estaba apuntando aquí con uno de los temas pendientes, Ángeles de Paiporta, porque es un tema que no sé por qué es de esos asuntos que siguen generando cierta inquietud en los oyentes. Y fíjate qué curioso, que yo creo que también, lo decíamos, la España extraña, ya no solo el libro, sino el espíritu de lo que estamos hablando, también lo compone el mesianismo, ¿no? Hay misterios auténticos, hay lugares sagrados, hay apariciones extrañas, pero también hay fanatismo y mesianismo. A veces no todo tiene por qué ser malo, depende de cómo se interprete, pero sí son casos muy raros, muy farragosos para investigar, ¿no? Palmar de Troya, por ejemplo. Uh-huh. El contactado de Picassent, ahora mismo en pleitos, tiene un convento, se ha ordenado el mismo sacerdote. El de Cristo fraudulento de Denia, terrible. Incluso casos que no es que sean fraudes, pero sí marcaron un tiempo de persecución. Apariciones de Vinromà en 1941 con Raquel Roca. Raquel Roca tuvo que dejar Vinromà después de que aquel 6 de diciembre de 1941 las piedras no se abriesen y emergiera de las montañas una gran cruz luminosa. Tuvo que ¿Por qué? huir. Cuéntanos la historia, Francisco. Ella anunció durante varios meses un gran milagro en Vinromà. Vinromà está en Castellón. Bueno, todo el mundo conocerá la película de los Jueves Milagro de Berlanga, ¿no? Donde se hace justamente una sátira de todo esto. Raquel Roca tenía 11 años de edad y un día, yendo a buscar agua, se encuentra en una de la serie de las montañas que hay en el Monte La Campana, que está a las afueras de Vinromà, se encuentra a un ser luminoso, ¿no? Posteriormente se encuentra un ser luminoso, lo que sus familiares, después de ella contar la experiencia, identifican como la Virgen. Ella va al encuentro todas las semanas de ese ser resplandeciente, se genera un culto
cristiano apocalíptico en el que ella anuncia el día del fin del mundo, creo que es para el 6 de diciembre de 1941, con una frase que es: aparecerá una gran cruz luminosa y las rocas se abrirá y saldrán flores. Lo cierto es que generó tal movimiento que yo recuerdo que allí a varios testigos en Vinromá que vivieron aquello, creo que había casi 30.000 personas en ese monte esperando el fin del mundo. Me decían, dice, el gran milagro es que hubiera 30.000 personas en este pequeño pueblo y que no pasase nada, absolutamente nada. Vinromá, Balma, los endemoniados de la Balma, Cristo de Denia, contactado de Picassent, me estoy acordando yo ahora del terrible contactado de Alcoy, con toda Paquito. La fuerza de la misión Rama. Da la sensación de que Levante es una de las zonas privilegiadas, yo no sé si privilegiadas, pero donde estos casos de mesianismo se han producido con mayor incidencia, ¿no? Los tienes en todos, está en todos lados. Lo que pasa es que, bueno, en Valencia, al igual que en Málaga, pues vamos a decirlo así, he pateado entre comillas más y vas descubriendo más cosas, ¿no? Pero en Castilla-La Mancha tienes al Guerrero del Tajo. ¿Verdad? ¿Quién no se acuerda del Guerrero del Tajo? Del que se habla en este libro también. Efectivamente, ¿no? Un sitio además espectacular, ¿no? A mí me puso... Mira, las apariciones del Guerrero del Tajo y el Palmar de Troya son lugares que a mí me pusieron la piel de gallina. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez al Palmar de Troya, cómo me cacharon de arriba abajo para pasar ese muro de 2 metros y ver la basílica y ver dónde se fraguó todo el movimiento contactil de Troya, que empezó curiosamente con esas 4 niñas que ven un ser luminoso, fíjate qué curioso, y llegan a decir que parecía como un toro de color verde, pero que nadie dice que es la Virgen. Volvemos a la misma interpretación, ¿no? Un ser luminoso. Bueno, yo recuerdo cuando me cacharon que me sorprendió, ¿no? Porque son normas mesiánicas muy dogmáticas. Los hombres teníamos que ir vestidos hasta el último botón de la camisa, en mangas con camisa de manga larga, tapados, pantalones, algo increíble. Y ellas tenían que ir con falda larga y con la cabeza cubierta por un velo. Son situaciones como muy extremas. Y es muy ¿no? curioso, Francisco, que esos casos que se han derivado hacia ese tipo de fanatismos han empezado siempre con una misma tónica, que es la visión de un ser luminoso. Es muy curioso también. Estoy viendo el epílogo que hicieron Jesús y Javier en La España Extraña. Fíjate que el título está muy bien elegido, Los Resplandecientes. Tú lo decías antes. Y no recordaba yo, lo estoy viendo ahora, que hablaban de un caso que tú ya sabes que para mí, lo saben los oyentes, es muy querido, que es el caso de la Básela de Talavera la Real, como ejemplo de aparición de un ser que en un contexto es tomado por algo extraño, se dispara contra él. Vais a tener opción de conocer ese caso en el libro La Noche del Miedo, que viene dentro de muy poquitas semanas en esta colección. Pero fíjate, es que todos los casos tienen esa característica, el resplandeciente. Recuerda Javier Sierra, yo junto a Lorenzo Fernández pude también investigar esta historia gracias a él mucho tiempo después. En el año 73, en Yebra, Cirilo Gómez, vienen fotos en el libro de esta historia, se le aparece, luego se tomó como la Virgen, una figura que parecía una especie de enlutado, de ensotanado, brillante, junto a una fuente, la fuente Trazas. Está pasando el Palmar de Troya y precisamente hay una especie de oleada de miedo en Sevilla, en diversos puntos, de fanatismo, como quieras llamarlo. Hay un caso del que se ha hablado muy poco. Fíjate qué escenificación. En el barrio de Torreblanca, junto a una torreta de electricidad, en un descampado, un barrio, bueno, pues complicado, resulta que varios niños ven lo que creen que es la Virgen o un ángel. Y luego cuando los periodistas de ABC les entrevistan, ¿sabes cómo describen al ángel o a la Virgen? Como un individuo sin pelo, muy alto, con cara triste y una especie de buzo blanco resplandeciente, pero el absurdo, Francisco, junto a una torreta de electricidad en un barrio suburbial en Sevilla. Ese tipo de cosas pasaron mucho en los años 70 sobre todo. Hay una gran cantidad. ¿Por qué crees que se produce todo eso en esa franja de tiempo? La mayoría de los casos o es que ahora no se cuentan o ocurrían más en aquel entonces. O la prensa les hacía más caso. La prensa les hacía más caso. El problema no es que ocurran o que no ocurran, ¿no? O que estén localizados en un punto. Yo creo que se trata de la difusión y de la investigación. Si se difundieran más los fenómenos insólitos, aparecerían más casos. Yo estoy recordando a uno que te va a encantar. José Manuel Sánchez Cabezuelo no solamente tuvo una pérdida de tiempo yendo con su coche, entre las localidades de San Pedro y Cañada Juncosa, sino que, no sé si te acordarás cómo nos describía cuando una noche, llegando a Cañada Juncosa, justo a su mano derecha se encontró como una especie de hombre Michelin, resplandeciente, ¿no? Dentro de una luz. Exacto, como una bola de luz y dentro un hombre Michelin, ¿no? Y se le paró el coche.
y totalmente atemorizado, no podía arrancar. Decía que aquello le había absorbido la luz al coche, era algo increíble. Y a los pocos segundos, tampoco tiene una idea muy clara del tiempo, porque era muy relativo, es decir, para él fue un mundo ese momento, todo ese tiempo. Aquello salió despedido. Mismos seres, diferentes situaciones, diferentes interpretaciones, pero están ahí. Podemos hablar incluso de, acuérdate, hace 2 o 3 meses hablábamos con un empleado de seguridad de una obra en Málaga que, estando en la garita una noche, se encontraba con otro ser resplandeciente que él identificaba como un fantasma. Y ese caso de La Cañada, donde la descripción es, se produjo casi un par de años antes de que saliese La España extraña. Vamos, depende, ahí sí está claro la definición de un personaje que se aparece en plena noche. Puede darnos miedo, puede parecernos una figura virginal, da la sensación de que el ser siempre es el mismo, muy parecido. Lo que varía es la interpretación del testigo. Siempre. Si es una persona... Ese caso de La Cañada era tenebroso, ¿eh? Hombre, es que, y además, yo me quedé con la frase, parecía el hombre Michelin. Eso es un tópico, pero cuando tú te pones a entrevistar a muchas personas que se han encontrado con encuentros en la carretera, ¿no? Encuentros de este primer tipo, algunos visitantes de dormitorios, dentro de la casuística de visitantes de dormitorios, te describen una especie de hombre Michelin. ¿Qué es? Bueno, no sabemos lo que es. Lo que sí es cierto es que en algunos casos no se trata de ninguna alucinación, porque quedan marcas en el terreno y queda una serie de pruebas que te hacen que te ponen en el filo de la navaja, porque realmente no se lo ha imaginado, sino que algo ha pasado ahí y están los restos de lo que ha ocurrido. ¿Te recuerda? Hablamos de La Cañada, de esos dibujos junto a la estación de La Cañada que parece que ponía Satán o algo por el estilo. Una estrella de David. Y la descripción era una mujer muy guapa con una especie de vara. Una mujer muy guapa, blanquecina, con una especie de vara, flotando, escribiendo. Que luego identifican en el pueblo, acuérdate, con la Virgen. Claro. Porque ahí se apareció una Virgen desde que lo ve, siglos. Para él no es la Virgen. ¿Qué es para él? Para él fue algo diabólico, tan diabólico como que debió seguir un tratamiento psiquiátrico y no quería volver allí. Creo que sigue de todas maneras con ese tratamiento. ¿Alguna vez, estando a solas, has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena Ser. Y es que sin duda, hablando en torno a las historias de este libro, surgen otras muchas. El fenómeno poliédrico va creciendo. Recordamos aquel caso de 2 policías de Gerona que se encuentran con una figura también circunscrita en un círculo, una figura larga, una figura extraña, que suponemos que se aparece en otro contexto, delante de unos niños en los años 40, se convierte evidentemente en algo pues de índole religiosa. Oye, Francisco, tú que has pateado... Podemos complicar más aún la cosa. Dime. Parador de Alarcón. Año 60. El extraterrestre Atienza. Todo un clásico. Sí, tan clásico como que ya no era un hombre Michelin, sino que era un ser humano. Oye, muchos encuentros en la carretera, ¿eh? Portada de la Actualidad Española. Es verdad. Hablé con un extraterrestre. Es muy complicado. Lo que está claro es que parece que hay otra realidad. Oye, pero siempre nocturna, ¿no? No, y diurna. También, menos conocida. El extraterrestre Atienza, los contactos del extraterrestre Atienza pasan de día, al igual que de noche. Francisco Donis Ortiz. Comerciante, viajante, que tiene ese encuentro camino a Valencia. Él es de Valencia, en un regreso de Madrid a Valencia se topa con un ser humano como tú y como yo, pero que dice que es un extraterrestre y que le cambia la vida por completo porque le habla de su futuro, de su pasado, muy parecido a ese ángel de Paiporta que contacta con los chicos valencianos, ¿no? Pero con 2 diferentes versiones, una mesiánica, apocalíptica, otra extraterrestre. Es el mismo fenómeno, las mismas circunstancias, con 2 conceptos e interpretaciones distintas. Pero ahora, Francisco, se ha abierto un panorama muy apasionante, del que se habla muy pocas veces, porque siempre tenemos la facilidad, vamos a llamarlo así, imbuidos en lo que son datos, informaciones, en desecharlo porque no es creíble, incluso para nosotros mismos. Pero si uno se adentra en esas historias, Ángeles de Paiporta, o el caso de Francisco Donis, que como tú bien decías, fue portada de la revista más leída en España, que era La Actualidad Española, Yo hablé con un extraterrestre. Hay una serie de personajes que se cruzan en la vida de otros personajes, esto daría por una novela apasionante, que te cambian la vida radicalmente. Y tú no sabes si ha sido un fraude o no ha sido un fraude, pero algo pasó esa noche.
para que ese hombre, que no tiene nada que ganar, cuente eso. O algo pasa a estos muchachos de Paiporta cuando se les acerca a otro y o les contagia su alucinación, o se transmite la locura, o es la paranoia compartida, o es otra cosa. Se ha repetido muchas veces la historia. Hubo una en Sevilla célebre, en aquellos años de los pioneros, Manolo Osuna, Ignacio de Arnaude, el extraño del extraño viejecito andaluz, que también era eso, la aparición repentina, el señor Talermar, de alguien que cambia la vida del contexto de varias personas por la información que contiene, por la información que dice. Y claro, dicen, este es extraterrestre, este es otro mundo, este es un agente secreto, un hombre de negro. Esos personajes pulularon por muchos puntos de la España extraña. Y claro, oye, puedes decir, no me los creo, pero cambiaron la vida de esas personas radicalmente. Yo me estoy acordando de historias como la que tú investigaste en Castellón, Misión Punta de Flecha, personas Vicente Enguídanos y Julián Arribas que cambian. Bueno, mira, lo más fascinante, por ejemplo, nos estamos centrando mucho en el tema ovni, resplandecientes, ¿no? Ahora daremos unas pistas más físicas y visitables para descubrir la España extraña. Lo más fascinante de Misión Punta de Flecha con Julián Arribas y Vicente Enguídanos ya no solamente las experiencias, ellos tienen un corte mesiánico, pero ojalá todos los grupos de contacto fueran como ellos. Yo tuve la posibilidad de entrevistarles hace 3 años, jamás habían concedido ninguna entrevista, y lo que descubrí son 2 personas que llevan a cabo las supuestas enseñanzas de los hermanos mayores. Ellos trabajan desinteresadamente en organizaciones no gubernamentales, en casas para personas necesitadas, ¿no? A mí me parece fantástico que haya contactos de ese tipo. ¿Cuál es el chip que cambia la vida de esas personas? ¿Por qué? En el caso de Vicente Enguídanos y Julián Arriba, una foto. Ellos tienen una serie de experiencias, empiezan supuestamente a tener una serie de contactos telepáticos con no saben qué, y les cambia la vida, porque a medida que va ese contacto a más, bueno, hay cosas fascinantes incluso desde el punto de vista periodístico. Ellos tenían un programa de radio y lanzaban directamente los mensajes telepáticos por los micrófonos. Algún día tendremos que hacer un programa especial para escucharlos, ¿no? Es sobrecogedor, tiene una trama social fascinante. Pero ellos, a medida que van creciendo en ese contacto, como los ángeles de Paiporta y como tantos otros, van pidiendo pruebas y tienen sus supuestas pruebas, fotos, experiencias que les marcan y que les van cambiando, ¿no? En el caso de Misión Punta de Flecha, lo más sorprendente es que llevan a cabo los mensajes que reciben. Son mensajes apocalípticos, mesiánicos, pero muy humanos, en el que siempre hay que pensar en el prójimo, y son el único grupo de contactados que lo llevan a cabo que yo haya conocido. Pero bueno, tenemos experiencias de ese tipo a lo largo de toda España, de diferentes formas, y está colores claro, y gustos. Francisco, está claro que hablar con personas como Jesús Callejo, Javier Sierra, Francisco Contreras, es meterse en el meollo profundo de lo extraño, que luego tiene 1000 caras y la gente interpreta como sea. Tú hablabas de mapa físico, y ya terminando este programa especial, podríamos hacer una especie de pequeño mapa de lugares visitables. Yo sé que los oyentes de estos programas especiales de Milenio 3 en esta biblioteca del misterio, enigmas sin resolver, pues bueno, siempre tienen un interés, como es lógico y especial, por algunos lugares que dan ciertas sensaciones. Tú has pateado toda la España extraña. Casi toda. Casi toda. Casi toda. Lugares que produzcan, por ejemplo, voy a hacerte, y te pido que seas muy conciso, que pongas en marcha tu memoria, ¿vale? Y hacemos un test que puede ser muy interesante para la gente que se aproxime a este libro y que sobre todo luego viaje con él debajo del brazo, ¿no? Que es lo que persiguen este tipo de libros. Vamos a ver, un lugar que produzca paz, un lugar que produzca armonía, bienestar. Hay esos lugares benditos, ¿no? Hay esos lugares donde uno conecta con unas sensaciones beneficiosas. Recuérdame alguno. En Madrid, uno muy concreto, el Templo de Voz. Es una de esas curiosidades que mucha gente no sabe, ¿no? Que tenemos un trocito de Egipto en Madrid, 4 millones de habitantes, una locura. La Castellana, Arturo Soria, coches, ida y vuelta, atascos, estrés, y uno descubre que al lado de la Plaza España tiene un pequeño rincón traído de Egipto, donde yo por lo menos encuentro mucha paz. Es uno de mis rincones. No, estamos hablando de ti, en este caso, cada uno tendrá sus lugares. Rincones que me hayan parecido. Monasterio de Leire. Monasterio de Leire. Frontera con es Huesca, Navarra, muy cerquita de San Javier. Yo recomendaría visitar ese lugar. Por supuesto, que aparece en este libro como las rutas de las reliquias y de los grandes monasterios. monasterios. De Leire, San Juan de la Peña. Te estaba pidiendo uno, Francisco, porque como sigamos así, claro. Te puedo dar más. Cebreiro, claro. Eunate. Pero de elegirte uno.
Leire, ¿no? Un lugar absolutamente mágico, de esos que sabemos Leire. que los antiguos conocían muy bien. Vale, vamos con la otra cara, si te parece. Un lugar que genera inquietud, desagrado. No quiere decir que no sea digna la visita, pero sí que las sensaciones que uno adquiere en ese sitio, por lo menos en tus viajes, son dignas de anotar en el cuaderno como diciendo, caramba, un lugar complicado. Fíjate qué curioso. Tiene de las dos cosas, paz y el maestrazgo del Castellón. Jamás se me va a olvidar una frase cuando fuimos a ver a los endemoniados de la Balma, que decía el ermitaño. Aquí hay gente que te hace ver lo que no existe, sobre los curanderos. Monasterio de la Balma, donde muchísimas Santuario personas... de la Balma, no de Morella. Uh-huh. Pero tiene las dos partes, ¿no? Un desasosiego, ¿Por porque qué? la gente parece que hay una cultura sobre otras realidades, ¿no? Cuando estábamos hablando con el ermitaño, cuando nos decía estos, ¿cómo lo llamaba? Ojeadores, ¿no? Estaban el mal de ojo, te hacen ver lo que no existe. Lo decía ¿verdad? tan convencido que dices... En aquel lugar, además. Muy cerquita de la Matarraña, que eso ya es para echar a correr toda la cantidad de leyendas. La Galicia profunda. Mira, cuando hace unas semanas viajaba en busca del hombre lobo de Allariz con José Domínguez, autor de Roma Santa, Memoria Viva de una leyenda y jefe de informativos de Ser Orense, me decía, podemos ir a ver al Brujos de la Pena, al Bruso de la Pena. Y digo, ¿Bruso de la Pena? Y dice, sí, Bruso de la Pena. ¿Pero tú crees que le podemos hacer la entrevista? Y dice, no, solamente le vas a ver tú. Eso está vivo, muy vivo. Pero, bueno, pues hay que ir a Allariz, juntarte con la gente y ir descubriendo que la realidad puede ser más amplia de lo que vemos en el día a día. Oye, 5 propuestas para terminar, Francisco, digámoslo así, aunque sea buena pluma, de cosas distintas que tú nunca dejarías de anotar en un viaje. Si te dijeran un viaje de placer, el que tenga este libro en la mano diga, caramba, voy a recorrer algunos de estos sitios. Vamos a hacer un póker de sitios interesantes donde seguramente veamos cosas con otros ojos, sean sitios más conocidos o menos conocidos. Toledo. No puede fallar. Toledo es un Toledo sitio, en sí, ¿no? Toledo es un sitio maravilloso. Además todo está por descubrirse, da la sensación, ¿no? Todo, y cada vez que das un giro es descubrir una nueva historia, una nueva leyenda, una nueva tradición, una nueva forma hasta de ver las calles. Es algo increíble, ¿no? Porque por la mañana tienes un Toledo de una manera, por la tarde con esa luz del atardecer descubres otro Toledo distinto, Rosácea del y Toledo. por la noche descubres un Toledo siniestro. Es increíble. Cuenca, fíjate, en Cuenca La gran desconocida, ¿eh? en Cuenca parece que no tiene nada y tiene un montón de cosas, desde el ovni de la catedral. Hombre, la ciudad encantada. La ciudad Digo encantada, por sí, no solo el lienzo con ese ovni en la catedral que la han tapado, parece que no se puede ver, y hay una garra en un convento en la parte baja de Cuenca con una leyenda muy fantástica del diablo, y ahí está esa garra, ¿no? Porque el diablo siempre está presente también en la España extraña, ¿verdad? Siempre. Merodeando. Al lado de Cuenca hay una casita de un fenómeno que algún día tendremos que tratar. Son las extrañas imágenes que aparecen de un día a otro, pintadas en una pared, hechas por un extraño peregrino o caminante que pide asilo y que pasan los siglos y los siglos y se queda ahí y son venerados, ¿no? En Cuenca hay varios de esos pintados en casas, una especie como de carboncillo de Cristos o figuras religiosas. ¿Qué más lugares? Burgos y León. Zaragoza es un lugar mágico donde los haya, con el Cojo de Calanda. Pues ahí tenemos 5 sitios. Toledo, de momento es el planning rápido, desde luego que no es el mejor ni el peor, sino el que ha surgido. Toledo, decíamos después de Toledo, Cuenca. Una visita Zaragoza, Burgos y León, fantástico. Compostela sería el primero en Si es que el problema es que no se puede De todas reducir, maneras, ¿no? Hay grandes sitios. Yo le recomendaría cualquier oyente que vaya a la biblioteca que tiene en su pueblo, en su gran ciudad, intente buscar libros de crónicas de viajeros de su tierra, de su ciudad. Que hay muchos, que lo lea. Y empezará a descubrir que hay historias que jamás había pensado. Y lo mejor, hay historias que puede tocar, que puede redescubrir. Bueno, o si tiene mucha suerte y se echa para adelante, que vaya a su parroquia y que le intente decir al sacerdote que si le abre el relicario. Descubrirá algo que jamás había visto y que ni se imaginaba. Todo depende con qué ojos mires las cosas. Nos queda mucha España extraña por descubrir, ¿no? Toda. Toda. Es la gran desconocida. Y tenemos, yo creo, que la fortuna de tener un país rico por su cultura, por su historia, por su pasado, por su antigüedad, lleno de cosas que ahora se pueden leer de otra manera,
Sí, y la mejor invitación para viajar, mochila o maleta en ristre, en autobús, en tren o en coche, coger la España extraña de Jesús Callejo y Javier Sierra, coger el cuaderno de bitácora y seguir las pistas que ellos han dejado ahí. Lo dice un viajero que tiene el espíritu de la España extraña en su interior y que, como siempre, ha acudido pues para ayudar y dar su punto de vista sobre un libro que nos presentaba su propio autor, coautor, un libro clásico, lo decíamos. Francisco, muchas gracias, amigo, como siempre. A ti. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Desde tiempos remotos, los seres humanos hemos dejado constancia de hechos misteriosos que ocurren en nuestro cielo. No hablamos de un fenómeno moderno, no hablamos de una historia del siglo XX, ni mucho menos, a pesar de que el asunto de los ovnis ha tenido relevancia especial en estos últimos 100 años. Sin embargo, no hace falta más que marcharse a algunos lugares de nuestro país, escudriñar las viejas piedras y darnos cuenta que desde hace 3.000, 4.000, 5.000 años ya hay extraños dioses y no menos extraños artefactos volantes, grabados en cavernas y muchas veces en rocas al aire vivo, como por ejemplo ocurre en el suceso de los llamados petróglifos. Zonas de Extremadura, de Andalucía, de Levante, de Cantabria, están repletos de elementos extraños. Hay incluso investigadores, expertos en la antigüedad, que afirman que son el retrato casi, la muestra, la señal de que, al igual que en los días modernos, ocurrían misteriosos asuntos en las alturas. No podemos afirmarlo ni negarlo. Por eso hicimos este libro en concreto, Encuentros. Era una idea un tanto difícil de llevar a cabo, y me explico. Nuestra motivación máxima era concentrar en un solo volumen la documentación más importante de este fenómeno ocurrido en nuestro país. Estábamos francamente hartos de escuchar historias de Alaska, de Japón, de Australia y sobre todo de Estados Unidos. La pregunta obvia que hacían muchos lectores y muchos oyentes es, bueno, ¿y en España qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuáles son los testimonios? ¿Tenemos exactamente documentación fiable para asegurar que los llamados ovnis, antiguamente platillos volantes o voladores, han trazado nuestros cielos? ¿Han sido investigados por nuestras fuerzas de seguridad? Yo creo que sí. Lo que no sabemos ni sabremos quizá nunca es cuál es el origen de ese misterio, de ese fenómeno. Con esa sana inquietud, con esa idea de concentrar la mayor cantidad de material posible, nació Encuentros. Este libro que hoy acompaña la Biblioteca del Misterio y esta especie de viaje sonoro, viaje en la nave del misterio, recuperando algunos de los más asombrosos hallazgos sonoros ocurridos en nuestro país en los últimos 50 años. Vamos a centrarnos en eso, compañeros, y vamos a hacerlo porque la edad dorada del fenómeno ovni en España transcurre en un umbral bastante significativo. En 1947 empieza la edad oficial de todas estas inquietantes historias. Sin embargo, hasta hace bien poco, los sucesos han continuado. El último sería en el año 2001. El último me refiero a nivel oficial. En la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo se examina el último expediente X español. Sin embargo, afinando más en este programa, queremos irnos a los tiempos de la llamada oleada ovni. Son unos 30 años, 1947-1977. Por supuesto, no están todos los que son,
pero sí son todos los que están y vais a poder escuchar. Documentos de personas como cualquiera de vosotros, como cualquiera de nosotros, que un buen día se encontraron con un misterio que hemos llamado OVNI, porque realmente no sabemos cuál es su origen. Con don Juan Antonio Merallo en la nave del misterio vamos a perseguir eso, el enigma OVNI en España. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Y si ya estamos todos con este ambiente, con este sonido cósmico, os invito a un viaje en el tiempo y el espacio. Esta cápsula es capaz de hacerlo. Voy a contaros antes de nada una anécdota, una pequeña anécdota que tiene que ver con mi propia vida, con mi propia biografía. El primer misterio, como nos ocurre a la mayoría de los que nos interesamos por las cosas extrañas, por el periodismo de lo desconocido, que nos sale al paso es el fenómeno OVNI. Casi siempre, por los amigos y colegas que conozco, ha sido así. Yo vivía en Vitoria, y esto ocurrió hace unos 22 años, por lo tanto apenas contaba con 10. Recuerdo perfectamente que una noche, en casa de unos familiares, estando solo, descubrí un libro misterioso que hablaba de eso, de encuentros. Era un libro redactado por miembros del GEPAN. El GEPAN era un grupo francés oficial que trabajaba con la policía, con la gendarmería francesa y analizaba fenómenos de ovnis. Justo abrí el libro por una parte en la cual el protagonista era un niño de 10 años, Jean-Claude S., protagonista de un caso asombroso, de una especie de aterrizaje de un cono luminoso y la aparición de un individuo que le asustó terriblemente. En aquel libro, con fotografías de la policía francesa, aparecía el atajo por el que se acercó el ser. Aparecía incluso un cántaro de leche que el niño había dejado caer, asustado ante el pánico que le produjo esa abrupta aparición. Bueno, todo el libro era así, y yo aquella noche no pude conciliar el sueño. Creo que hasta casi unos grados de fiebre llegaron a mi cabeza por la impresión de todo aquello. Lo cierto y verdad es que esa misma noche, sobre mi ciudad natal, sobre Vitoria, ocurrió algo. Y de eso tuve constancia prácticamente a las pocas horas, cuando los boletines de radio e incluso la prensa hablaba de extraño artefacto volador sobre la capital alavesa. Incluso la policía autonómica había actuado en esta ocasión sobre el barrio obrero de Zaramaga, muy cerca de donde yo me encontraba. Por lo tanto, si esa misma noche, quién sabe, hubiese abierto la ventana en vez de estar aterrorizado bajo las sábanas, yo hubiera sido testigo de aquel fenómeno luminoso que la prensa identificó como un triángulo volador. Bueno, el fenómeno OVNI es así. Quizá no era el momento de ver nada, pero sí de iniciar una curiosidad insaciable que en estos 22 años no se ha apagado. Han sido miles de testigos los que he podido entrevistar, cientos de ellos en el lugar de los hechos. Fruto de todo eso es la información que ahora en exclusiva os vamos a dar. Quizá una de las regiones que más sorpresas ha hecho que me encuentre en todo este tiempo de investigación ha sido sin duda la región de las Urdes. Se encuentra en Cáceres y es una región célebre por lo duro de su vida cotidiana, una región pobre pero honesta, que ha luchado y ha sabido enfrentarse a su propio destino. Bueno, pues allí, precisamente allí, amigos de Milenio 3, existen muchos documentos grabados en las viejas piedras, carros voladores, extrañas figuras con antenas, como misteriosos dioses que nadie identifica, de un periodo que va más allá de los de 3000 años. ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué se grabaron? ¿Son deidades solares? ¿Es algo más? Bueno, aquí encontramos los primeros casos que saldrían de ese periodo de 1947, donde todos los especialistas aseguran que empieza el fenómeno OVNI. En 1947 los americanos empiezan a investigar este asunto. En 1947 un piloto, Kenneth Arnold, afirma a torre de control estar viendo una flotilla de 9 discos voladores. Ahí nace un término que todos a veces hemos pronunciado con cierta sonrisa: platillos volantes. Ahí oficialmente nace la investigación y el interés de las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Pero había casos mucho antes. En las Urdes, en el pueblecito de Ladrillar, encontramos uno de ellos. Esta grabación tiene casi 15 años. Resulta que en viejos legajos de la iglesia encontramos el pánico de todo un pueblo, Ladrillar.
habían observado dos luces, dos extraños anillos de luz que en fechas distintas del mes de febrero de 1907 habían pasado cerca del pueblo. Lo más asombroso es que el cura, el sacerdote, Isaac Gutiérrez, había dejado una serie de legajos asegurando que incluso en una ocasión una especie de ser parecido a un niño envuelto en ropajes negros, a una especie de pequeño simio incluso, había aparecido junto a las dos luces. Era increíble, pero en esos legajos se hablaba del miedo del pequeño pueblo de no más de 100 almas perdido en las montañas de Extremadura. Hablaban de un duende, el duende de Ladrillar. Todo esto había ocurrido entre 1907 e incluso 1908. Por lo tanto, encontrar testigos vivos era imposible. ¿Imposible? No. Encontramos a una testigo, la última testigo viva de esta historia, Serafina Bejarano Rubio. Tenía 93 años cuando nos confesó en el lugar de los hechos el temor de todo aquel pueblo e incluso los sonidos que creía que hacía aquel individuo, aquel ser. Hablamos de 40 años antes de que el mundo hable de estos fenómenos, en Extremadura, en un rincón de las Urdes. Aquel ser, junto a sus luces, se paseaba cerca del camposanto, del cementerio, y Serafina Bejarano Rubio lo contaba así a nuestras grabadoras. Yo lo he oído y lo he visto. ¿Sí? ¿Usted lo ha visto? Sí, era como un pájaro grande. Igual que un pájaro grande. Y guau, 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 guau. ¿Y usted tendría miedo? No lo imagino. Hombre, toda la gente no tenemos miedo. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Y no fue la única sorpresa en esos viajes por las Urdes. Pude hacerlos con un compañero, Lorenzo Fernández, con el cual me inicié en estos asuntos del escuchar, escribir y contar. Cosas que, bueno, todavía pertenecían a un círculo muy interno. La gente no se atrevía a contarlo, y eso ha perseguido a todos los testigos del fenómeno OVNI. Da igual que hablemos de pastores, como Serafina Bejarano, a militares, a ingenieros, a profesores de universidad. El recelo y el miedo que provoca el fenómeno OVNI en el testigo sigue siendo algo difícil de entender. O quizá no, viendo cómo otros medios de comunicación, por ejemplo la televisión, ha tratado estos asuntos en los últimos años. Afortunadamente, durante mucho tiempo, en los 60 y los 70, en España el fenómeno OVNI era un suceso más. Y tuvimos una gran cantidad de testimonios porque la gente se atrevía a contarlo. No había frikis absolutamente espantosos, como nos ha acostumbrado cierto tipo de televisión, y la gente no tenía rubor. Nos aprovechamos de ello en el sentido de que fuimos encontrando todo tipo de testimonios en este tiempo. Hablamos de 1947, hablamos de Cáceres, hablamos también de otro pueblo asustado. Un pueblo entero, porque lo que hoy los expertos llamarían Foo Fighter, bola de luz, lo mismo que identificaban, por ejemplo, los pilotos en la Segunda Guerra Mundial, y cada uno de los bandos pensaba que era un arma secreta del otro, pues ocurría en algunos viejos pueblos perdidos. Hubo algunos que, claro, hay que reseñarlo. Investigaciones oficiales de la época de la Guardia Civil. Decenas de testigos en el mismo entorno exactamente. ¿Qué estaba pasando? Os traigo otro documento para que podáis disfrutarlo. Hace falta poner atención. Son documentos grabadora en mano en el lugar de los hechos. No estaban hechos para ser emitidos en radio. Pero el esfuerzo merece la pena. Hay un pueblo, una zona llamada Ribera Oveja. Allí tenemos decenas de casos, en los años 40, de personas perseguidas por luces. No hablamos aquí de artefactos, no hablamos de objetos volantes no identificados. Hablamos de eso, de bolas de luz, Foo Fighter. Casi pequeños meteoros de comportamiento inteligente. Es más, el primer muerto por un asunto que tiene que ver con los ovnis en España oficialmente es Nicolás Sánchez Martín, un pastor de esta misma región, que viajaba a su pueblo, Cambroncino. Allí se encontró, en Ribera Oveja, en un río, en un regato, con una de estas luces que parecía estar aguardándole. Según se demuestra en los partes de defunción, el médico, don Victoriano Sánchez Hoyos, le aplicó incluso botones de fuego, cauterios ardiendo para reactivar el riego sanguíneo. Todo esto ocurría, imaginaos la escena, en un pueblo sin luz ni agua, con gente enlutada y chozas de piedra, una escena digna de las pinturas negras de Goya. Ahí fallecía
congelándosele la sangre en las venas, Nicolás Sánchez Martín, pastor, 39 años. Ocurrió en 1917 y quedaban 30 para que el mundo supiera algo de estos asuntos. Allí ya lo conocían bien, el misterio casi diabólico de la luz de Ribera Oveja. Yo pude encontrar a testigos como Irene Rueda, una de tantas que dejó su testimonio en nuestra grabadora. El miedo seguía presente, el miedo a una época, repito, sin electricidad, sin luz ni agua en las urdes, donde la única luminiscencia parecía provenir de estos objetos. Irene Rueda nos contaba que una noche, yendo a trabajar, yendo con los fardos de paja a la espalda, cantaban los gallos y de repente le salió al paso ese visitante nunca invitado, la luz de Ribera Oveja. Cuando iba para Ribera Oveja, cantaban los gallos. ¿Qué luz hay allí en el río? Y dice ella, no, mírala, ya está en el lado. Dice, mírala por dónde va. Una cosa parecida a una escoba esa de palma, estechita de abajo y ancha de arriba. Pero que se veía dónde iba todo el agua y todo el monte. Y el ángel de la guarda nos acompaña, que esa es la luz de Oveja. Que el ángel de la guarda nos acompañe, que esa es la luz de Oveja. Creo que esa frase transmite perfectamente la sensación que muchos testigos, sin conocer el fenómeno, sentían en sus cuerpos. Por supuesto, nadie hablaba de ovnis ni de extraterrestres. El fenómeno sería más propio de los difuntos o de los aparecidos. ¿Pero acaso no es lo mismo? ¿Acaso no hablamos de un misterio que tiene diferentes formas y según vayamos avanzando en nuestra cultura y civilización, lo adaptamos a nuestra forma de ver el mundo? ¿Ángeles ayer, extraterrestres hoy? ¿O diablos ayer, extraterrestres hoy? Muchos afirman que ese cambio sociológico es la clave de un misterio que siempre ha estado con nosotros, que nunca ha acabado de abandonarnos y que de vez en cuando se aparece, por ejemplo, en rincones tan apartados como Ribera Oveja. Os lo confieso, muchas veces el investigador llega tarde, o casi siempre, o siempre. En ocasiones con minutos de retraso. Eso nos ocurrió hace 12 años a un grupo de investigadores cuando acudíamos por una llamada urgente a un programa de radio que hacíamos en aquella época, en tierras de Albacete. Ocurría igual que en las Urdes. Una zona conocida como El Pardal, muy cerca de Balazote, tenía el dudoso honor de ser pródiga en testimonios de este tipo. Aquí podríamos asegurar que hay más de un centenar de testigos vivos, que han sido perseguidos por esta luz, idéntica a lo que describen, por ejemplo, en la zona de Ribera Oveja. El mismo fenómeno, idéntico. A veces incluso la aparición de una luz, y esto nos pareció tenebroso, se ve prolongada por una especie de sonido de cadenas. Fue curioso, las grabadoras lo registraron. Muchas veces el campesino en su bicicleta, el camionero en su camión, el pastor con las ovejas, había escuchado como el sonido de unos eslabones, como de cadenas, y después la luz. Una luz que incluso, como decía el pastor Cristino Cuerda, había dejado un hueco en la tierra, como si una especie de energía pudiese fundir la tierra. Cientos de testigos, y uno muy cercano, en Balazote, llegamos prácticamente después de que un objeto gigantesco de gran tamaño hubiera pasado siendo visto por todo el pueblo. La dirección que te llevaba era próxima al pueblo de San Pedro. Hablamos de la zona conocida como el desierto de Albacete. Allí nos dirigimos con el coche rápidamente con nuestras grabadoras. Había pasado el artefacto. Los testigos en la calle nos lo contaban. Habíamos llegado tarde y este es el testimonio de lo que pudimos registrar. Íbamos a la novena y allí desde la puerta de la iglesia estaba allí todo el grupo de gente viendo aquello. Se vio un bulto así, por ejemplo, dando vueltas y así con una luz. Pero lo que había allí, aquello daba vueltas. Y dicen que antes había dado una luz muy fuerte y corría por un lado y corría para otro. ¿Estás seguro de todo lo que ves y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Estamos ya en los años 50. Desde luego que el país entra en una fase de desarrollo importante. Las noticias del espacio empiezan a abrirse hueco en los noticiarios antes bastante grises y monótonos. Y la sensación de que el hombre puede salir al exterior, puede explorar el negro universo, empieza a ser algo ya cotidiano. Es lógico que los ovnis entraran en otra fase, estos fenómenos casi
ancestrales de los que hemos hablado en Extremadura y Albacete, se visten o se disfrazan de otra forma. Muchos hablan ya de artilugios y muchos empiezan a causar el efecto de nuevos apostolados o nuevos profetas casi. La religión de los ovnis empieza también a destilarse en España. Esto nace en Estados Unidos, pero rápidamente copiamos la forma de actuar. Lo que hay es pocos documentos de ese tiempo. Hablamos del año 55, por ejemplo, cuando en España se funda la Sociedad de Amigos del Espacio Buru. Tiene lugar en un café clásico, muy cerca de Correos, en pleno corazón de Madrid y de España, en la Cibeles. Se llama Café León. Allí, una serie de personajes, entre ellos comisarios de policía, personas de la embajada americana, escritores, dramaturgos tan importantes como Alfonso Paso o Buero Vallejo, empiezan a crear una tertulia. ¿Os imagináis el ambiente? Casi clandestino, había todavía prohibiciones para asociarse y sobre todo reunión nocturna, y en aquel café, no en el café, sino en una especie de sótano llamado La Ballena Alegre, en España se empieza a hablar, con datos sobre la mesa, de este asunto, los ovnis. Aquellos policías, como Dionisio Garrido, lo que hacían era llevar documentos de personas que afirmaban haber visto objetos volantes. Y allí pasaron muchas cosas, una amalgama de información, de creencias, todavía nadie sabía de qué se estaba hablando. Allí irrumpió un personaje misterioso y a veces siniestro, Fernando Sesma Manzano, empleado de telégrafos que se hizo célebre por una columna en el diario Madrid que se llamaba Los platillos volantes vienen de otros mundos. Tiene el honor, en esta historia de los ovnis que estamos contando, de ser el primero que en la prensa habla de este asunto. Y la repercusión de aquellas pequeñas columnas se convierte en un fenómeno. Cientos de cartas llegan a La Ballena Alegre. Cientos de personas quieren compartir su experiencia. Cientos de amigos que no se atrevían a hablar y que tienen un común denominador. Se han encontrado con los ovnis. Pero todo esto puede derivar casi en aspectos sectarios, está muy claro. Creerse que los ovnis existen está muy bien. Creer que son extraterrestres ya es dar un paso demasiado grande. Esto acaba casi en religión. Tenemos un documento excepcional. Una de esas reuniones de La Ballena Alegre. Año 55. Reunión clandestina. Personajes como ya he descrito. Y fijaos en qué términos hablaba con fuerza un hombre hipnótico, Fernando Sesma Manzano. Se sabe positivamente, y yo lo sé y lo puedo asegurar, que hay seres extraterrestres de distinto tipo. Esto lo han reconocido en uno de los últimos mensajes, que ya lo sabía, los propios de uno. Que hay otras civilizaciones más sutiles, más extrañas, psicológicas, de otro tipo, que están aquí. Estamos en los años 50. La primera piedra de Fernando Sesma se convertirá en noticias esporádicas, en pequeñas secciones. Todavía no ha estallado el fenómeno con la dimensión que alcanzará en los 60. Habrá grupos de contacto que piensen que los casos no importan, sino lo que importa es el mensaje de los hermanos del cosmos. De ahí empezarán a nacer grupos que acabarán de manera dramática, hay que decirlo. En el año 72, por ejemplo, y es una mera gota para informar en este punto de la historia, aparecen personas decapitadas en la vía del tren de Tarrasa, convencidos de estar en contacto con seres del cosmos. Aparecen con un mensaje en el pecho que dice: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Y eran personas tan normales como cualquiera de nosotros, con una pasión, los ovnis. ¿Qué estaba pasando, por lo tanto? ¿El fenómeno se estaba escapando de las manos de quienes lo dirigían? Bueno, lo cierto y verdad es que los años 60 llegaron con nuevos bríos. Tan es así que ocurre un fenómeno, ocurre un caso, en 1965, que será clave para el interés de los medios de comunicación y sobre todo para las autoridades, sobre todo para el Ejército del Aire. Vuelvo a explicarme. La revista Semana y 10 Minutos, en su portada y en desplegables especiales, dan un titular inquietante: 300.000 testigos en el corazón de Castilla vieron el ovni. El llamado ovni de Castilla es visto desde Valladolid, Palencia, Soria, Burgos. Es un objeto triangular, es un objeto de unas dimensiones increíbles. En un principio varios pilotos intentan identificarlo.
cerca de Medina del Campo, un piloto privado asegura que tiene una dimensión mucho más grande que cualquiera de nuestros aviones comerciales. Es una especie de ala delta que brilla con el sol, grisácea. Esto ocurre a las 5 de la tarde. Seguramente estamos ante el caso más multitudinario de nuestra historia. Hay fotografías de las calles de Valladolid, de la plaza central en Valladolid, completamente colapsadas de gente. Personas en las carreteras, vehículos de la época parados en el arcén y la gente tomando fotografías. Se publicaron muchas. Al final no se supo qué era ese fenómeno. La prensa lo llamó el gran ovni de Castilla, y lo que es cierto es que la autoridad militar empezó a tomar buena cuenta. Los ovnis ya no eran reuniones clandestinas de personas de dudoso estatus psicológico, sino eran un fenómeno visto por miles de personas al mismo tiempo, desde torres de control, desde aeronaves civiles, desde avionetas particulares y sobre todo desde pie a tierra. Tenemos un testimonio de nuevo de suma importancia. En el Colegio de los Padres Dominicos de Valladolid se monta una especie de central de información. La culpa la tiene el difunto padre Antonio Felices, que ya estaba interesado en el fenómeno de los ovnis, y que ya en aquella época, o a raíz de este fenómeno, empezará a atravesar los campos de Castilla en busca de otros testigos. Bueno, junta a todos los alumnos y a profesores de astronomía, y sacan los telescopios al propio patio central de esta instalación, a unos 6 kilómetros de Valladolid, concretamente en Arcas Reales. Bueno, es tanta la expectación y las fotografías que están tomando que aquello cambia la vida de los allí presentes. Todo Valladolid, todo Palencia, grandes zonas de tierra de campos viendo lo mismo, y de repente, ¡fum!, como dijeron en su expresión, aquello desapareció. De repente ya no existía. ¿Qué habíamos visto, por lo tanto? Este documento lo tomé hablando con Antonio Felices en pleno patio, rememorando aquella historia 30 años después. Ahí está el documento. Estaba a 32.000 metros de altura. ¿Eso lo vi desde aquí ya desde este? Sí, porque estaba encima de la vertical de Tudela, de Duero. Entonces subimos allí, laboratorio, tenemos un telescopio grande, se veía muy claro, y estaba, cuidado, fue a las 4 de la tarde, desde las 4 hasta las 8, cuando ya ¡pum!, se vio para arriba. Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado. Milenio 3, Cadena SER. El impacto de este objeto volador de manera triangular sobrevolando impunemente nuestros cielos provocó varias investigaciones oficiales. 3 años después, y quedados con este dato, amigos, el Ejército del Aire, el Ministerio del Aire de la época, pone el sello de materia reservada a cualquier información ovni ocurrida en cielo patrio. A partir de ese instante hay una obligación de que cualquier persona que observe algún objeto no identificado en nuestros cielos o posado en tierra vaya a la comandancia más cercana y, bueno, deje testimonio y, sobre todo, deje los documentos gráficos si es que los hay y ha podido obtenerlos. A partir de ahí, cientos de expedientes se empiezan a registrar en todas las regiones aéreas de nuestro país. Será un largo tiempo de silencio. Desde 1968 hasta 1992, los archivos secretos del Ejército del Aire serán una realidad constatable, con documentos, con nombres, con apellidos, con informes. La investigación ya no era cosa anecdótica, sino que las autoridades, igual que ocurría en Estados Unidos, habían tomado cartas en el asunto. Era normal, porque los objetos volantes no identificados a veces mostraban arrebatos de valentía en el sentido de aproximarse a las grandes ciudades. Madrid no se quedó al margen. Hay un caso extraordinario que siempre ha estado vigilado por la sombra de la confusión, del fraude, de la reinterpretación, pero en la prensa provoca un gran escándalo. El polígono C del barrio de Aluche era entonces un lugar con apenas unos cuantos edificios cuadriculados y muy similares en mitad de un descampado. Eran las afueras de Madrid y no había mucho tránsito. Sin embargo, varios vecinos
entre ellos José Luis Jordán, un hombre que luego se dedicaría a la investigación y será ciertamente polémico en ciertos casos célebres, acudía por una de las carreteras proveniente de Burgos y observaba el aterrizaje de un objeto. A pocos kilómetros de la Puerta del Sol, uno de los tan traídos y llevados platillos volantes hacía su aparición. En el bar Palencia, que todavía existe, varios soldados de la cercana instalación militar de Cuatro Vientos entran absolutamente aterrorizados. ¿Han visto algo? Varios testigos en diferentes puntos de la barriada C de Aluche confirman la aparición del extraño disco incandescente. Es el 6 de febrero, 1966, y la agencia de noticias Cifra daba un boletín radiado que provocó una inmensa alarma social. Hay que ponerse en situación. Año 66, Madrid, zona limítrofe a la capital, una barriada que ni siquiera tenía la estructura que hoy tiene, y algo ha aterrizado. No hablamos de un objeto en el cielo, sino que algo ha dejado huellas. Al día siguiente, el reportero Antonio San Antonio de Informaciones refleja las fotografías de los militares tomando medida, profundidad de un inmenso triángulo calcinado. ¿Qué es todo esto? ¿Era un gran fraude? ¿Había gente haciendo creer que eso había ocurrido para asustar o medir la impresión social de un aterrizaje en plena capital? ¿O realmente había ocurrido así? Bueno, escuchamos ese documento también mítico. El boletín, el texto de la agencia Cifra, dando buena cuenta de lo que esa misma noche había ocurrido ante decenas de madrileños. Serían más o menos a las 8 de la tarde de ayer domingo cuando en el barrio de Aluche, muy cerca de la casa de campo, un objeto sin identificar, pero que por las descripciones de los testigos responde a las características de los traídos y llevados platillos volantes, tomó tierra en terrenos de la finca El Relajal y segundos más tarde emprendió nuevamente el vuelo para perderse en el cielo. Como vestigio de la presencia del objeto queda una superficie del suelo no muy extensa, casi carbonizada, y la afirmación categórica de algunos testigos presenciales del hecho. Uno de los testigos no ha querido facilitar su nombre. El otro, que observó desde la ventana de su casa la llegada y partida del extraño objeto, es Vicente Ortuño. Las descripciones coinciden en afirmar que un disco anaranjado descendió, se posó en tierra y seguidamente emprendió vuelo a gran velocidad. El ovni de Aluche provocó una escandalera sin precedentes. Casi al mismo tiempo, Actualidad Española, otra publicación importante, hablaba de otro caso muy cerca del Parador de Cuenca, en el cual incluso se había visto un humanoide, un individuo, un ser próximo a la nave. El asunto de los objetos volantes no identificados ya no eran eso, no solamente eran volantes, sino que a veces incluso se veían a ras de suelo y en compañía de extraños individuos. En ese momento sí que estamos viviendo la fiebre de la llegada del hombre a la Luna, la fiebre de las misiones primitivas en el espacio, la fiebre en definitiva por todo lo que tenga que ver con lo sideral. Hay una serie de televisión, Los Invasores, que ya está causando estragos, y empiezan las primeras publicaciones científicas a incluir áreas de testimonio de personas que podían escribir contando su caso. Es decir, el fenómeno ovni ya forma parte de nuestro arquetipo cultural, ya forma parte de nuestra comunidad de sucesos. Ya no es algo ajeno, esporádico, sino que lo consideramos propio. Y los debates sobre qué es y deja de ser cada vez son más cruentos. Pero, ¿qué ocurría con los testigos de élite? ¿Qué decían los pilotos? ¿Qué decían los comandantes de, por ejemplo, las principales líneas aéreas españolas? Bueno, ellos también los habían visto, y en ocasiones eran tan valientes para confesarlo. En ese momento hay polémicas grandes como el caso del piloto del comandante Ordovás, que muy cerca de Levante observa una especie de objeto misterioso que le llega a perseguir, que llega a acudir hacia su nave, y él pues hace un informe comentando lo que ha sido. Ordovás testifica a la prensa, concretamente a Diario Pueblo, provocando un gran revuelo, que los militares estaban esperando ya en la pista de aterrizaje y que le habían obligado a decir que aquello era Venus, y que él, con más de 10.000 horas de vuelo, no podía decir que se había asustado por Venus y aquello no tenía ninguna pinta de ser un planeta. Con los informes en la mano, años después hemos descubierto que Venus no era visible desde la posición de la aeronave del capitán Ordovás, del comandante Ordovás. Pero otros tuvieron encuentros mucho más cercanos. Podríamos poner aquí
como hacemos en el libro Encuentros, y vais a encontrar con todos los detalles fotografías y voces de decenas de casos en esa época. Estamos hablando de 1968. Pero hemos destacado uno por su espectacularidad. Don Juan Ignacio Lorenzo Torres, el comandante de Iberia, es el protagonista. Está sobrevolando una zona del este de España. El vuelo transcurre con total normalidad. Juan Ignacio Lorenzo, bien conocido, instructor de Su Alteza el Príncipe Felipe, va tranquilamente en su cabina de mando. Y algo ocurre. Este caso es asombroso, no es solamente una observación, pasaron muchas cosas. El impacto visual fue tremendo, la cercanía del objeto parece que también. Vimos una luz enorme, una luz redonda, con dos luces laterales que venían a rumbo de colisión hacia nosotros. Pasamos tal susto y fue tal la sensación de casi colisión que íbamos a tener que arrojamos incluso las bandejas. Fue cuando ya nos dimos cuenta de que aquello era pues algo extraño. En ese momento la luz se nos paró, se nos quedó como a unos 10 metros. El aspecto de la luz era como un ojo humano que tenía una especie de venas que recorrían como una especie de líquido. Bueno, nos recordaba un ojo humano. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Juan Ignacio Lorenzo Torres, con toda su tripulación, están observando algo que parece un objeto biológico más que artificial, algo pulsante como un ojo humano. Se les ha puesto delante de la cabina de mando y el momento es de franco peligro porque creen que va a estrellarse contra su aeronave. Pero ocurrió algo inesperado, algo quizá único en la historia de los encuentros de pilotos, que, como repito, son cientos, y vais a poder encontrar esa información en el libro que adjuntamos en esta entrega de la Biblioteca del Misterio, en Encuentros. Mejor que lo cuente el piloto. Pasó algo sorprendente. Hubo una especie de intento de comunicación. Hablamos de un comandante de Iberia, hablamos de toda la tripulación en cabina observando aquel fenómeno, hablamos de un caso que motivó una larguísima investigación oficial por parte del Ejército del Aire. Yo establecí un código muy sencillo con el posible OVNI, y es apagar las luces del taxiway de nuestro avión. Las apagué una vez, que eso quería decir sí, 2 veces encendida y apagada quería decir no, y empecé a interpelarle a la aeronave extraña. Y empezamos a hacerle una serie de interpelaciones de que si eran amigos y procedían de esta galaxia, en fin, como unas 20 interpelaciones. Y paradójicamente algunas de nuestras preguntas, aquel objeto se apagó y se encendió, como diciéndonos sí o no a las preguntas que yo le formulé. Caso extraordinario que podíamos sumar al de José Antonio Silva, piloto y que fue presentador de informativos de televisión española, y tantos comandantes que, bueno, se han encontrado con este misterio y dejaron por escrito su impresión. Muchas veces se encontraban con miembros del ejército que le pedía todas las pruebas y que no arrojaba ninguna respuesta, sino que aquel informe iba a esos archivos inmensos del Ejército del Aire, donde permanecieron más de 25 años y fueron desclasificados en 1992, aunque luego hubo una polémica que quizá algún día podamos también contar. Estamos ya en los años 70, los años de la divulgación total de este fenómeno y sin duda los años de la gran oleada. Así algunos autores como Juanjo Benítez diagnosticaron este periodo de tiempo de una década que fue absolutamente maravillosa y prodigiosa. Había ya varios periódicos que mantenían una sección de ufología. Os vais a sorprender porque, por ejemplo, ABC, el diario ABC, tenía una sección llamada El Mundo de los OVNIs, y en la sección de ABC Sevilla, Andalucía, OVNIs en Andalucía. Precisamente tenemos al periodista Carlos Murciano como el corresponsal del Mundo de los OVNIs en ABC, que cada domingo ofrecía una serie de entrevistas con los principales investigadores. Esto hoy en día es impensable. Casi todos los periódicos tenían su conexión directa con un misterio que, bueno, inquietaba a los españoles. Y todo con rigor, con documentos, con datos, con informaciones, a pesar del secreto militar. Desde luego que las tornas cambiaron mucho, por ejemplo en los años 90, como decíamos anteriormente. Una pena. ¿Qué casos son los más reseñables de esa época? Aquí sí que lo tenemos difícil, francamente difícil, porque tenemos cientos de casos.
Así aparecen en los informes militares. Cientos de casos. Harían falta 5, 6, 7 programas para que yo con los documentos sonoros os contara cada uno de ellos. Pero por elegir uno, podíamos irnos, sin que sea mejor ni peor, quizá por lo espectacular, a los hechos ocurridos en marzo de 1974. Son hechos que llegan a provocar una orden interna de la Central de Inteligencia Americana, de la CIA, registrada y documentada, fechada y sellada en los informes oficiales del Ejército Español, donde los norteamericanos expresan la idea de que ya habían pasado 6 años de secreto y que quizás era el momento de destapar los archivos OVNI. El Ejército del Aire parece que hace, por parte de su ministro del Aire, Franco Iribarne Garay, y de Mariano Cuadra Medina, una primera indagación para ver si es posible, si la documentación que se aloja en los archivos de la época militares no suponen ninguna especie de merma o de peligro para la autoridad militar. Y cuando está habiendo ese proceso, fijaos qué curioso, precisamente en marzo del 74, entre las noches del 20 y el 21, ocurren 3 sucesos, no 1 ni 2, sino 3, que provocan tal alarma que hacen que el Ejército del Aire responda a esa misiva diciendo que todavía no es momento. Y no lo fue durante los 20 años siguientes. ¿Qué pasó en esas noches? Lo que sabemos es que un comerciante sevillano, un viajante de comercio, en plena mañana, Adrián Sánchez, se encuentra a los mandos de su Dian 6 cerca de Castillo de las Guardas con lo que parece una aeronave varada, una aeronave aterrizada que está quemando el campo, de gran tamaño. Es el 20 de marzo, cuando se aproxima, creyendo que es un accidente de un avión, muy cerquita del pueblo de Aznalcóllar, observa como un disco o una especie de pastilla luminosa, metálica, pleno día, sale de las entrañas de ese artilugio, sea lo que fuere, y empieza a perseguir su automóvil. Se monta de nuevo en el coche, había bajado por un terraplén, y con gran pánico hace unos 12 kilómetros, dejando las rodadas en tierra, arriesgándose en cada curva, porque aquello le está persiguiendo o alejándole del lugar. Eso provoca un informe de investigación con crisis histérica de este testigo por parte de la Guardia Civil. Pero esa misma noche, el chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, Cristóbal Muñoz, está regresando por la autovía que conecta Sevilla con Cádiz y se encuentra un misterioso autoestopista. Es alguien que está parado en uno de los arcenes y que ni siquiera le ha hecho el gesto clásico de pedir auxilio o que le recojan. Ocurre algo. Cuando el SEAT 1500 negro pasa junto a ese individuo extraordinariamente alto, algo le pasa por la mente a Cristóbal Muñoz para detener el coche. Antes de eso nota cómo renquea el motor. Se baja, convencido de que aquel individuo son las 2 de la madrugada, necesita ayuda. Y cuando se va aproximando, observa que detrás de él, en una loma, hay una especie de objeto ovalado que emite un fulgor. Algo no va bien, algo no encaja. Cristóbal Muñoz empieza a alejarse. En ese momento el individuo, que va vestido con una especie de traje entallado, sin aberturas, sin cremalleras, gira hacia él. Y Cristóbal Muñoz, un hombre hercúleo, un hombre acostumbrado a hacer ese trayecto cada día, se da cuenta de que toda la cara de ese humanoide, de ese individuo, de más de 2 metros de alto, es una luz, un foco que se proyecta sobre él. Sale corriendo, se mete en el SEAT 1500, arranca y el coche va renqueando y como si no tuviera fuerza en el acelerador al meter la primera marcha. Acto seguido, por el espejo retrovisor, el chofer de Diputación de Cádiz observa cómo ese individuo se acerca a grandes zancadas. Al final pudo salir de allí y, según publica la prensa, el Diario de Cádiz, en titulares, aquello zarandeó mi coche como una hoja. Durante años, y no miento si digo que ahora, todavía hoy, Cristóbal Muñoz se sigue negando a pasar por ese lugar. Eso ocurría en la misma noche de los hechos de Sevilla. Pero había más. A esas mismas horas, unos objetos idénticos frenaban el seco el trayecto de un camionero salmantino. Maximiliano Iglesias Sánchez transcurre con su furgoneta Avia en un último pedido, se acerca al pueblo de Valdeijaderos y observa la llegada y aterrizaje de 3 discos voladores idénticos a los que describe el viajero sevillano. Estos hechos que estamos contando, por vez primera en nuestra historia, esto sí que es un hito, encabezan el informativo de las 3 de la tarde del día 22 de marzo. Aquel hombre
Maxi Iglesias sufrirá la pesadilla más grande que jamás hubiera podido imaginar. Cree en un primer momento que son unas maquinarias que estaban haciendo obras, porque observa a unos individuos cerca de lo que es el terraplén derecho, clavando algo parecido a una T de metal. Nota también que el camión empieza a rebrincar y a calarse. Cuando se baja, observa que aquellos individuos le señalan. Van vestidos de manera idéntica a como ha descrito Cristóbal Muñoz en la autovía de Cádiz. A estas alturas, en estas horas, ninguno de los tres testigos en diferentes puntos de España, Salamanca, Sevilla y Cádiz, por supuesto tienen conocimiento de lo que les ha pasado a los otros. Estos individuos que observa Máximo Muñoz tienen una especie de característica curiosa. Van entallados completamente en esos trajes, parece que son humanos como cualquiera de nosotros, por supuesto, y que están haciendo unas obras de un artilugio que se ha averiado. Y empiezan a correr por él, empiezan a perseguirle. En ese momento, presa del pánico, también consciente de que algo no va bien, Maxi sale de su vehículo, que no podía arrancarlo, y se echa a campo otra vez. Durante por lo menos 1 kilómetro nota casi el aliento de esas figuras, 3 en total, que le están persiguiendo. ¿Qué está pasando? La única vez que Máximo ha hablado fue ante nuestras grabadoras, en un documento que, repito, no estaba hecho para ser emitido, hay que poner mucha atención, es la única vez que ha roto el silencio. Nos describe la primera fase de la aproximación de esas supuestas aeronaves. Es el 21 de marzo de 1974, fecha mítica que hace que el asunto OVNI en España continuase siendo secreto. Iba yo con dirección a Pinedas, que entonces trabajaba yo con Aquilino Garrido Bernal, de materiales de construcción. Iba por una carretera local en dirección a Pinedas, y entonces pues a unos kilómetros antes de llegar al lugar del sitio, pues me encontré una luz muy fuerte, y pensaba yo que era normalmente pues un camión o un vehículo que llevaba las luces. Entonces, según me iba acercando, pues a continuación veía yo que las luces de un coche no eran. Y yo entonces comprendí de que, me imaginaba de que era un vehículo. Pero al llegar a los pocos metros, unos 200 metros aproximadamente, vi de que detenidamente no era entonces un coche. Vi algo desconocido que estaba en la mitad de la carretera, y otras dos luces estaban a mano derecha, o sea, si vamos para allá, a mano izquierda. Entonces yo me paré con el camión. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Maximiliano Iglesias se paró con el camión. Ahí estaban esas luces o discos volantes parándole el paso, muy cerquita de Pinedas y Valdeijaderos, Sierra de Béjar, Salamanca. Es un hombre de 22 años, no cree en nada de esto, no sabe qué está pasando, y parece que es el invitado que ha llegado a deshora y que está provocando con su irrupción pues una especie de alerta en los que estaban allí arreglando algo. En 1974, en el mes de abril, 2 especialistas norteamericanos que se hacían pasar, o por lo menos se identificaron ante las autoridades del pueblo y de la Guardia Civil como miembros de la NASA, estuvieron examinando los rascones que habían quedado en un lado de la carretera. A los 2 días, la Gaceta del Norte o los periódicos de Salamanca sacaban, incluso también ABC, bajo el titular "Yo vi un ovni", la imagen de la Guardia Civil y de Maxi señalando esos rascones como quemados en ese mismo pequeño precipicio del lateral del kilómetro 6 de la carretera que va hacia Valdeijaderos. ¿Pero qué ocurrió cuando paró el camión? ¿Qué pasó con esos individuos? ¿Realmente le persiguieron? Vi unas personas que, para mí, eran algo desconocido, más o menos eran más altos que nosotros aproximadamente, trabajaban como si estuvieran trabajando o analizando con herramientas que yo en mi vida las haya visto, y para mí me quedé algo sorprendido de que aquello no era normal. Era tampoco normal que aquella noche, como decíamos, fue una pesadilla. Maxi tuvo que lanzarse a una especie de pequeña ciénaga y vio cómo aquellos individuos le buscaban. Hablaban, según él, en un idioma extraño, un idioma que él no pudo identificar, y estuvieron buscándole matojo a matojo, por fortuna sin poder encontrarle.
Mucha gente piensa que esto no tiene nada de extraterrestre, sino de alguna prueba, de algún prototipo y de un curioso llegando a deshora. Lo cierto y verdad es que aquí tenemos un caso que provocó un informe extensísimo por parte de la Guardia Civil y que nunca pudo resolverse. Maxi durante años estuvo volviendo a ese lugar. En este caso no lo evitaba, como el chofer de la Diputación de Cádiz, por el miedo. Él pasó mucho miedo y al final, cuando pasaron 2 horas, cuerpo a tierra, pudo volver hacia el camión y ver que ya no quedaba absolutamente nada. Fueron minutos de silencio, de estar agazapado y de pasarlo muy mal. ¿Quiénes eran aquellos seres tan altos, embozados en trajes que él nunca había visto parecidos? No tenemos respuesta y él tampoco. Lo que le inquietó fue la visita de aquellos doctores de la NASA que querían analizar su sangre, visitar las huellas. ¿Qué estaba ocurriendo? La Guardia Civil estuvo investigando el caso, incluso vinieron de Estados Unidos, desde la NASA, y estuvieron mirando la zona del terreno y todo, y aquello pues quedó completamente como un poco, ¿cómo le diría yo? Como un poco paralizado, como si ellos ya normalmente tuvieran algún conocimiento. Quedó paralizado como tantos otros casos. Empezaba el largo archivo de estos sucesos. ¿Pero podemos tener acceso a estos documentos? Sí. Podemos tenerlo no en todos los sucesos, no en todos los casos, pero sí en algunos. En el año 92, como comentaba anteriormente, el Ejército del Aire desclasifica o da a conocer supuestamente todo lo que había recogido en esos años. Hay investigadores que desde luego discrepan de esta posición, creen que muchos de los sucesos no han salido, y es cierto que algunos pone cosas como falta expediente, lo que hace que los investigadores sigamos por lo menos preguntándonos qué ocurrió con esos inquietantes incidentes. Pocos meses después de la odisea de Maxi Iglesias y de los sucesos de Sevilla y de Cádiz, ocurre algo en el norte de España. Es otra especie de arriesgada maniobra de los hipotéticos objetos volantes no identificados. En pleno corazón de uno de los polígonos de tiro más vigilados de nuestro país, en Bardenas Reales, en tierras desérticas entre Navarra y Aragón, los soldados ven como un objeto parecido a una especie de hongo luminoso rojizo gigantesco de unos 10 metros de diámetro no solo sobrevuela las zonas de torretas de vigilancia, sino que aterriza en pleno polígono. Es uno de los casos sobre los que se ejercerá una mayor censura. Yo pude hablar con personas que llevaban 20 años de silencio, con los testigos, con Vicente Martínez, con Roberto Bericat, Marino Sora, Blas Pedro Gilabert, personas que todavía con casi temblor me describían cómo era aquello que les sobrevoló en una noche en que los aparatos de radiocontrol empezaron a fallar. Lo que ellos no sabían es que unos días antes, tan solo unos días antes, 4 días antes, en ese enero de 1975, 5 soldados de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos tenían que bajarse de su Morris para observar cómo 5 objetos idénticos a los descritos por los soldados de Navarra quemaban el campo cerca de Quintana Ortuño. Estos 2 sucesos son 2 de los más extensos y que continúan sin explicar. Esto es muy interesante. Continúan sin explicar. Podemos acceder en la voz de Carlos Barroso, de nuestros compañeros, a uno de los extractos de la descripción de los soldados y de los mandos y tenientes de aquel polígono de Bardenas Reales en Navarra. Son palabras oficialmente silenciadas en su época que permanecieron 20 años bajo legajos militares. Ahí se describía con perfección lo que aterrizó una noche del año 75, una fría noche, en mitad de uno de los recintos militares más vigilados de nuestro país. Manifestación del sargento primero del polígono de tiro de Bárdenas Reales. Se hallaba de servicio el día 2 de enero de 1975. Sobre las 11:10 de la noche fue avisado por la centralita de que se veían luces en el polígono y que se movían. Con unos prismáticos se desplazó al montículo detrás de cocheras y desde este punto percibió un objeto en forma de taza invertida con luces blancas en la parte superior e inferior y luces ámbar y blancas en los costados. Era de dimensiones similares a las de un camión. Milenio 3. En la SER. Este informe de Bardenas es tan solo uno de los expedientes de los más de 2000 que el Ejército del Aire en ese proceso de desclasificación ha ofrecido al público. Podíamos hacer otro programa y muchos más solamente con la información del secreto ovni en España. Seguramente muchos que dicen yo no creo en los ovnis se quedarían francamente
impresionados. Y digo esto porque cuando a mí me preguntan la eterna cantinela de ¿usted cree en los ovnis?, yo respondo, amigos de Milenio, lo siguiente: en los ovnis no hace falta creer ni no creer. Yo no soy hombre de fe o no fe, sino de pruebas, de documentos. Para eso somos periodistas. Los ovnis son objetos volantes no identificados, y varios de los informes que están todavía hoy al acceso público en la Biblioteca Central del Ejército del Aire de Madrid pone en la conclusión de la investigación OVNI: si nuestras fuerzas militares que vigilan nuestro cielo, que se encargan de protegernos de lo que sea, ponen en sus informes OVNI, ya no es que usted, yo o el vecino crea o no en los ovnis, sino que existen porque están en los informes. ¿Qué son? Eso ya es otro largo debate en el que creo que casi nadie tiene pruebas fidedignas para decantarse a un lado u a otro. Pero el fenómeno existe, y lo que hemos hecho en esta programación especial que se adjunta al libro Encuentros es recordar tan solo una mínima parte de los casos y voces que duermen en nuestros archivos. Sí me gustaría despedirme, amigos, con una frase que creo que lo dice todo, absolutamente todo. En el año 76, acabando con esta época clásica del misterio ovni en España, ocurre un fenómeno alucinante, increíble. Un fenómeno que ven decenas de militares y vecinos de la isla de Gran Canaria. 22 de junio, año 76. Es uno de los informes más extensos. Acaba con la palabra ovni. O sea, pasó hace casi 30 años y no sabemos, a pesar de que los testigos, por ejemplo, eran los militares de la fragata militar española Atrevida. Lo que se ve, lo que ven muchos testigos, es una inmensa bola de luz que sale del agua y en cuyo interior hay dos individuos gigantescos de unos 3 metros de alto, mirándose uno a otro. Es lo que ven y lo que describen los informes militares. Es el único caso en el cual los dibujos de los testigos y de los propios miembros del ejército hablan ya no solo de objeto, sino de individuo dentro del objeto. Seres gigantescos, como escuchábamos a Maxi Iglesias o a tantos otros que han puesto su voz en este programa especial. Pero yo no voy a ir esta vez con los testigos. Voy a ir con alguien más importante. La primera autoridad militar del área de Canarias. El general Dolce Espejo. La persona más importante y que tenía que firmar los informes, jefe de todo el área, toda la región militar que comprende el archipiélago canario. Esta persona, como comprenderán, no es ningún individuo crédulo o incrédulo. Pero años después, cuando ya se desclasificó la información del llamado caso Galdar, hizo unas declaraciones sorprendentes que definen perfectamente la posición de las autoridades respecto al fenómeno ovni en muchas ocasiones. Le preguntábamos, ¿por qué casos como este se guardan bajo secreto? Este que usted firmó ha estado tantos años bajo secreto y no se sabe lo que es. ¿Por qué? Responde el general Dolce Espejo. En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé a abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan, todo esto? Hay una razón muy sencilla, que es muy desagradable tener que decir no sé. Es muy desagradable tener que decir no sé. En esas estamos, en la